información internacional. Ya está con nosotros en la mesa de trabajo la periodista Isel Guerra, subeditora del área, a quien le damos la bienvenida en esta nueva mitad de semana. Isel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. También a quienes nos acompañan a esta hora. Vamos a comenzar esta revisión internacional con la que sin duda es una de las noticias internacionales del momento. ¿Cuál es la situación al interior de este crucero que está frente a Cabo Verde y que ha sido foco de las miradas debido a estos casos de hantavirus que se han reportado al interior, por cierto, de este navío y 3 víctimas que ya deja, por cierto, también este caso al interior de este barco? Bueno, lo que se ha conocido en estos últimos momentos, José, es que ya son 3 casos sospechosos que han sido evacuados en las últimas horas. En total son 8 casos identificados, 3 confirmados, 5 sospechosos, y que incluso llevaba, José, a las autoridades locales esta mañana a trasladar a un equipo médico que embarcó precisamente este navío para retirar a estos 3 casos sospechosos que se han reportado en estas últimas horas. Y con la preocupación que hablábamos el día de ayer, ¿no? Que daba a conocer la propia OMS de la posibilidad de que efectivamente estemos hablando y estemos en presencia de casos de contagio de persona a persona diferente a lo que suele ser habitual con esta enfermedad, que es de transmisión de los excrementos y de la orina seca que pueden dejar los ratones infectados con contacto con personas. En este caso, marcaría esa diferencia precisamente ante la posibilidad de que sean contagios entre persona a persona. Claro, prácticamente está descartado que haya habido presencia de roedores dentro de este barco y es muy probable que el contagio haya sido persona a persona o que se hayan subido a este barco personas que ya tenían el virus y que probablemente no lo sabían en el minuto de. Sí, porque esta enfermedad es bastante particular, tiene un periodo de incubación de entre 1 a 6 semanas por ejemplo, aproximadamente. ¿viste? Es bastante extenso ese periodo. En particular, este barco llevaba aproximadamente 3 semanas de viaje y partió desde Ushuaia en Argentina, ha recorrido varias islas, incluso bastante cercanas a la Antártica, y claro, estaba siguiendo esa travesía precisamente en la costa occidental de África cuando comienzan a registrarse estos reportes de pasajeros que estaban presentando sintomatología relacionada con el hantavirus, y con ello abriendo, por cierto, también esta preocupación local, pero también internacional de la OMS, por ejemplo, para estar vigilando precisamente lo que ocurre con este barco. Claro, es un dato súper relevante el que tú señalas cuando analizamos el periodo de incubación de una enfermedad de estas características, porque eso nos indica que es muy probable que la persona que inicia el contagio de las otras personas haya subido al barco con un contagio muy reciente. Puede ser, exactamente, sí. Aquí de todas formas es bastante incipiente las investigaciones e incluso el día de ayer recién se planteaba esta posibilidad por parte de la Organización Mundial de Salud de que efectivamente pudiera tratarse de contagios de transmisión, más bien persona a persona. Lo cierto, de todas formas, es que este barco, este crucero en rigor, tiene aproximadamente unas 150 personas a bordo en su interior y no pueden salir del navío. De hecho, actualmente está precisamente frente a la costa de Praia, la capital de Cabo Verde, que es este país archipiélago, frente a la costa occidental de África, y estas casi 150 personas que están a bordo del MV Ondius no pueden descender. Pero a eso además se suma otra información, José, el rastreo de pasajeros, particularmente de uno de los casos, que es de una ciudadana holandesa que murió posteriormente tras haber descendido de este barco con su esposo que había fallecido y que ya buscaba llegar hasta Países Bajos de regreso, pero que en el vuelo entre esta isla y Johannesburgo en Sudáfrica ella fallece, y ahora la OMS está intentando dar con esas 80 personas aproximadamente con quienes esta mujer habría compartido este vuelo. A eso además se suma también, José, otro tema relacionado precisamente con esta situación: ¿cuál es el destino de este barco? Y lo que se ha conocido en estas últimas 2 jornadas aproximadamente es que se dirigiría hasta España. De hecho, ha crecido bastante una oposición local, particularmente en las Islas Canarias, respecto de la posibilidad de que los próximos días, 3 días aproximadamente, que es la duración, ¿no?, del trayecto desde la isla de Cabo Verde
hasta las Islas Canarias. Bueno, allí ha crecido bastante este rechazo ante esta posibilidad y de hecho lo que plantea por estas horas la televisión española es que específicamente llegaría hasta Tenerife y allí Fernando Clavijo, que es el presidente de las islas, declaró su oposición porque incluso ha solicitado una reunión urgente con el gobierno de Pedro Sánchez. Y de hecho tenemos declaraciones desde España y CEL y las vamos a revisar ahora, ¿te parece? Vamos a revisar cuál es la opinión por estas horas de los españoles ante la posibilidad de que este crucero pueda llegar hasta las Islas Canarias. Somos bastante flexibles a la hora de ayudar y de ser bastante flexibles con las personas, pero creo que esto ya es excesivo. Creo que no deberíamos de volver a pasar por lo mismo, la gente está asustada, la gente está preocupada y creo que España es un país grandísimo donde hay muchísimos puertos en los que podría ir el crucero. Creo que hay un poco de desinformación y eso es lo que hace que la gente igual esté un poco reticente a que el barco venga. Una vez que se aclaren o que garanticen que no hay ningún tipo de problema sanitario, yo entiendo que lo lógico sería que por lo menos a los que necesiten una atención de urgencia sí se les debería traer aquí. Vamos a ver. Bueno, esas son las opiniones, José, por estas horas ante esa posibilidad que podría ocurrir eventualmente. De todas formas, aquí lo que plantean desde España es que con la eventual llegada hasta las Islas Canarias se va a llevar a cabo una investigación epidemiológica completa y una desinfección exhaustiva. Sí, de todas formas, José. ¿No se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de interrumpir el trayecto de este crucero precisamente para evitar este tipo de riesgos? No, hasta este momento no está sobre la mesa. De hecho, tampoco está del todo confirmado, al menos de parte del gobierno español, de que efectivamente vaya a llegar precisamente hasta las Islas Canarias, más allá de esta información que entregan los medios locales de esa posibilidad. Lo cierto es que la vida actualmente al interior de este crucero suena bastante similar a lo que fueron la pandemia, ¿no? Porque el uso de mascarilla, con la necesidad de distanciamiento social entre los pasajeros que aún permanecen, ¿no? Por cierto, a bordo de esta embarcación y con lo que señalan también aquí desde el propio navío, ¿no? De que supuestamente la vida va con relativa normalidad y calma, pero lo cierto también, y lo han señalado allí algunos pasajeros, efectivamente el ambiente sigue siendo bastante tranquilo. En general los pasajeros están serenos, pero de todas formas hay miedo e incertidumbre. Uno de los pasajeros señalaba durante esta semana: lo que está sucediendo ahora mismo es muy real para todos nosotros aquí. No somos solo una historia, no solo somos titulares, haciendo alusión a que efectivamente la situación al interior de este crucero ha generado una serie de noticias a través de todo el mundo. Bueno, vamos a quedar atentos a el destino de este crucero y así eventualmente aumentan o no el caso o los casos de personas sospechosas por hantavirus y Selguerra en esta mañana de noticias y en un tema que hemos estado reportando ya hace varias jornadas. Sí, exactamente. Vamos a cambiar de tema, José, para hablar de lo que ha estado ocurriendo en estas últimas horas con declaraciones y algunas decisiones que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la situación en Medio Oriente. El día de ayer por la noche anunciaba el fin de la operación Libertad. Esto en la práctica es esta especie de ayuda para poder trasladar los navíos que no habían podido ingresar y cruzar el estrecho de Hormuz. Pero lo que se ha conocido en estos últimos minutos, José, es otra publicación del presidente de Estados Unidos, porque da cuenta por lo demás de la posibilidad de que efectivamente se pueda alcanzar algún tipo de acuerdo con Irán. Al menos el día de ayer planteaba una suspensión durante un breve periodo, porque ya en ese momento planteaba el presidente de Estados Unidos, hablaba de un gran progreso que se ha logrado en negociaciones con Irán y a solicitud de Pakistán. Pero lo que se ha conocido en estos últimos minutos, y es una publicación que ha hecho aproximadamente hace una hora atrás, plantea lo siguiente: suponiendo que Irán acepte lo acordado, lo cual quizás sea una suposición arriesgada, plantea aquí Donald Trump, la ya legendaria operación Furia Épica, que en rigor es la operación que comenzó el 28 de febrero, llegará a su fin y el bloqueo altamente efectivo, señala Trump, permitirá que el estrecho de Hormuz quede abierto para todos, incluido Irán. Si no aceptan, en mayúscula, abierto para todos, en mayúscula. Lo destaca en mayúscula. Si no, plantea el presidente de Estados Unidos, si no aceptan, comenzarán los bombardeos y lamentablemente serán de mucha mayor intensidad que antes. Allí, entonces, esta nueva
publicación del presidente de Estados Unidos en su cuenta de Truth Social, la están viendo ustedes allí en pantalla, publicado hace algunos momentos atrás, con mercados que ya antes de este anuncio, José, ya se planteaba un escenario bastante favorable en los mercados, con una caída del precio del petróleo, particularmente el crudo Brent, caía 6,6%, ¿no? Llegaba a los $102 el barril, y el WTI, que es, por cierto, el crudo que se utiliza en Estados Unidos, caía un 7,3% hoy más temprano, como parte de lo que te diría, José, es cierto optimismo, ¿no? En medio de estos anuncios que ha entregado el presidente de Estados Unidos, y aquí con Donald Trump, que plantea la posibilidad, que él mismo dice una suposición arriesgada, de que efectivamente la operación Furia Épica pueda llegar a su fin prontamente, aunque, ojo, no da plazos, no da fechas, pero ciertamente es un cambio respecto a lo que hemos visto en los otros días. Ayer o el día lunes hablaba de 2 o 3 semanas. Bueno, se agrega esta publicación que tú nos relatas recién y que fue dada a conocer por el presidente de Estados Unidos hace una hora en su propia red social. Falta conocer, Isel, que señala la contraparte, porque muchas veces Donald Trump ha lanzado este tipo de mensaje, entre comillas, esperanzador del fin del conflicto o que se podría eventualmente llegar a un acuerdo. Se tranquilizan en cierta medida los mercados, pero desde Irán la respuesta no siempre va en la misma línea. Y eso ha pasado ya varias veces. Sí, exactamente, y sobre todo teniendo en cuenta cómo han sido los anuncios del presidente de Estados Unidos, el momento en el que hace los anuncios también, ya sea donde da ciertas señales de esperanza, de optimismo, de que efectivamente se pueda alcanzar algún avance mayor, pero lo hemos visto. El propio presidente de Estados Unidos lo señaló en más de alguna oportunidad, la posibilidad de que J.D. Vance viajara hasta Pakistán nuevamente, ¿no? Y finalmente eso no se concretó. De hecho, Irán rechazó en más de alguna oportunidad las declaraciones que estaba expresando el presidente de Estados Unidos, porque esto, más allá, por cierto, de un conflicto a toda regla, también es una guerra comunicacional, ¿no? Finalmente, cómo se plantean los anuncios y en qué momento también se hacen, todo esto en medio de lo que, ojo, al menos hasta este momento continúa la operación Furia Épica, que es precisamente lo que da origen a este conflicto, aunque con este cese a las hostilidades que desde la Casa Blanca señalaban ya el día de ayer, se mantiene pese a los ataques que aparentemente habrían ocurrido en estos últimos días. Y en un conflicto internacional que en más de una oportunidad se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el presidente de Estados Unidos, que le ha abierto flancos internos en la política de Estados Unidos, pensando en los costos que tiene para él un conflicto de estas características y mirando un hito político súper importante, que son las elecciones de medio tiempo que vienen muy pronto. Exactamente, y con algunas ya elecciones que particularmente también se plantean en la carrera, por ejemplo, en la gobernación de California, ¿no? Crucial también, aunque sea un bastión demócrata en esa zona del país. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional, cambiando totalmente de tono. ¿Dónde nos vamos ahora, Isel? José, nos vamos hasta Corea del Sur, con esta imagen bastante particular. Es bueno preguntarse hasta qué punto vemos la inteligencia El otro día eran y los robots. Los robots eran como perros, pero con cara de Kim Jong-un, ¿no? Exactamente, esa era una exposición artística, ¿no? Claro. En esta oportunidad estamos hablando de algo bastante llamativo, y es, hasta cierto punto, unir la tecnología y algo que podríamos calificar tan humano como son las creencias. Claro, y en este caso, la fe, exactamente, y en este caso con este robot humanoide que se convierte, escuchen bien, en monje budista en Corea del Sur, que hizo su debut oficial este día miércoles en el templo Joye de Seúl, previo al cumpleaños de Buda. Y este monje es bastante particular, un robot humanoide de 130 centímetros aproximadamente, llamado Gaby, que usa esta túnica budista tradicional gris y marrón con estos zapatos negros, y que participó de esta ceremonia durante este día miércoles allí frente a los monjes budistas, donde promete dedicarse al budismo. Para eso junta las manos, hace esta reverencia e incluso uno de ellos le coloca un rosario alrededor del cuello como parte de esta tradicional religión. ¿Hasta dónde vamos a llegar, Isel Guerra? Gran pregunta, José. ¿Cuáles son los límites de la inteligencia artificial y de la tecnología? Claro, monje budista, quizás que vamos a ver más adelante. Gracias por toda la información, Isel Guerra. En la mesa de CNN Chile Radio nos encontramos más adelante. Sí, vamos a actualizar también lo que está ocurriendo con Medio Oriente. Que tengas un buen día miércoles. Nos vemos luego. Nos vemos. 9 de la mañana con 31 minutos. Nos vamos a la pausa a esta hora en CNN Chile Radio. Y la imagen en directo corresponde al puerto de San Antonio. Fíjense ustedes que
El sur de la región de Valparaíso ya se ve impactado con mayor evidencia por este sistema frontal. El cielo está cubierto y algunas precipitaciones comenzarán a caer muy pronto en esa zona de la región de Valparaíso. Pausa, al regreso seguimos con CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.